Bienvenidas a una jornada de estudio en torno a la visión panorámica del siglo XX. La modalidad de la clase de hoy insiste en seguir desarrollando nuestra guía de estudio de educación ciudadana en perspectiva histórica, bajo el texto de Erich Hobsbawm, ¿cierto? Historia del siglo XX, en el capítulo Visión panorámica del siglo XX. Esto nos ayuda a entender de alguna forma cómo el siglo XX incide en los acontecimientos actuales que estamos viviendo como sociedad, en nuestra nación, ¿cierto? Y también en el mundo. Un mundo que parece inestable, un mundo que parece incierto y que de alguna forma estudiar el siglo XX nos va a ayudar a entender cómo se desataron esos procesos que hasta el día de hoy siguen repercutiendo en nuestra realidad. Con ello, los invito a que estudiemos, ¿cierto? Veamos cuáles son las preguntas y vayamos desarrollando las ideas en torno al historiador británico Erich Hobsbawm. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar aquí la guía, ¿cierto? Bueno, esta guía tiene 3 objetivos, ¿cierto? El objetivo que nos va a ayudar a entender el video de hoy es el de hacer conexiones entre fenómenos, acontecimientos y procesos de la realidad, considerando la multidimensionalidad, multicausalidad y multiescalaridad, temporalidad y variables y patrones. Dice así: visión panorámica del siglo XX según el capítulo Visión panorámica del siglo XX del historiador Erich Hobsbawm. El siglo XX corto es un concepto que viene del historiador húngaro Ivan Berendt, el cual propone estudiar temáticamente la historia. Es decir, no en base a la cronología de 1900 a 1999, sino que estudiarlo conforme a una temática que va desde el inicio de la Primera Guerra Mundial hasta la caída de la Unión Soviética. El siglo XX corto inicia así con una ruptura, con un quiebre histórico a nivel planetario, principal, que se da en el corazón de la civilización occidental, en lo que era Europa, donde fueron resquebrajados, es decir, destruidos, desgarrados los cimientos de la modernidad occidental. El liberalismo político y jurídico se vio en una profunda crisis. El capitalismo económico, la burguesía como núcleo central del progreso material y moral de la sociedad burguesa, también entra en crisis y se derrumba finalmente. Y también en el orden de la geopolítica, Europa deja de ser el principal centro de influencia y se van a desatar todos los procesos del fin de la dominación imperialista y de la mano del proceso de descolonización del África y Asia. Hay que entender que el siglo XX se puede estudiar de múltiples maneras y los historiadores ahí, cada uno tiene una perspectiva distinta, pero para este caso lo vamos a analizar en 4 puntos fundamentales. La primera es la época de las catástrofes, que va de 1914 a 1945, es decir, entre el 28 de julio de 1914, con la declaración que hace Austria a Serbia, la declaración de guerra que le hace Austria a Serbia, y la rendición final del Japón el 24 de agosto de 1945. ¿Ya? La rendición, el 14 de agosto, perdón, de 1945, la cual marca el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Eso podríamos decir que es una primera etapa de este siglo XX corto, la cual está caracterizada por lo que acabamos de señalar, ¿cierto? El derrumbe de la civilización occidental. Luego viene una época de crecimiento y transformación, en donde el mundo occidental, tanto el mundo occidental como el mundo socialista, experimentan un rápido crecimiento y modernización, donde se empieza a dejar atrás las antiguas pautas de relaciones sociales apegadas al campo, apegadas al modo de producción agrario-ganadero. La economía se moderniza y finalmente
podemos notar que se da un salto cuantitativo y cualitativo en los estándares de vida de la población. Aumenta la esperanza de vida, ¿cierto? Aumenta la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Hay una serie de transformaciones que van de la mano del crecimiento de la economía y de la transformación tecnocientífica. Sin embargo, esta época de gran crecimiento y de riqueza empieza a decaer con la crisis económica de 1973, la cual inicia una época de descomposición caracterizada por la incertidumbre, por la crisis política, económica y moral del mundo, tanto en el bloque capitalista como en el bloque socialista. Obviamente la crisis va a ser mucho más aguda en el bloque socialista, ya que ese bloque va a desaparecer, lo que van a ser conocidos como los socialismos reales. Eh, y eso va a ser obviamente la época de la descomposición. Y finalmente vamos a plantear unas conclusiones generales en la cual se desprenden los tres grandes fenómenos que van a ser las claves para entender el siglo XX, ¿cierto? El mundo como unidad operativa mundial, ¿cierto? Que la economía ya funciona como un sistema interconectado, ¿cierto? Donde se habla de una aldea global, donde hay una crisis de los estados nacionales, ¿cierto? Donde la técnica y la economía invaden completamente la vida privada, donde finalmente lo que digan o hagan los estados nacionales está, digamos, en un segundo plano en relación a lo que hagan y digan las empresas transnacionales. Por otra parte, otra de esas grandes conclusiones que llega Holtman es que eh, el mundo, en el plano político, económico, militar, ya no es dominado por Europa, como lo era hasta antes de la Primera Guerra Mundial, sino que ahora va a ser Estados Unidos, la cual se va a poner a la cabeza y va de alguna forma a determinar el futuro del mundo. ¿Ya? Y finalmente, en estas conclusiones generales podemos hablar de una ruptura de los vínculos generacionales, un desarraigo de las generaciones que viven en la época que Hotham escribe, donde él percibe de que hay un individualismo social absoluto, donde se han perdido de alguna forma la valoración de la historia, donde se han desintegrado las antiguas pautas de comportamientos sociales, muy apegado también al proceso de transformación técnico y económico. Y finalmente plantea de que hay una sociedad egocéntrica, completamente desconectada y que persigue solamente su propia gratificación. En ese sentido también se plantea cómo el orden nacional está en una profunda crisis por la transnacionalización de la economía, ¿cierto? Por las fuerzas de la economía global y también por los intereses eh, de la mentalidad de grupo, que él habla que se da muy fuerte en Europa y que hoy día lo podemos ver, ¿cierto? Con esto de los aires del separatismo indigenista, ¿cierto? Que está muy fuerte en Latinoamérica y Chile. Es algo que ya visualizaba Eric Hobsbawm en 1994. Entonces vamos con las preguntas. Bueno, las preguntas están ordenadas en base a este análisis que hace Hobsbawm. Las primeras preguntas apuntan a resolver qué fue la era de las catástrofes, 1914 a 1945. La primera pregunta dice, explique, ¿en qué consistió el derrumbe de la civilización occidental? Bueno, la civilización occidental es Europa, Norteamérica y América Latina. Eh, Obviamente ahí hay gente que discrepa de poner ahí o no a América Latina, pero América Latina comparte buena parte de lo que es el legado occidental, ¿ya? Entonces, lo que vamos a desarrollar en esta parte es de alguna forma caracterizar lo que fue esta época de las catástrofes, ¿cierto? Que es un derrumbe, ¿cierto? De la civilización occidental. Entonces, ¿en qué consiste este derrumbe? Consiste en el inicio de una guerra que va a devastar Europa porque se va a implementar la industrialización en favor de la guerra.
Entonces, por lo tanto, el impacto que va a tener esto en vidas humanas y en la destrucción de la infraestructura y de la economía de las naciones va a ser muy fuerte y de alguna forma va a derrumbar el orden económico que había, ¿cierto? En la libertad económica que existía, de alguna forma va a poner en jaque el mundo burgués, elementalmente con el acontecimiento de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa de 1917 va a cuestionar el modo de vida burgués, va a decir, no, hay otra alternativa para alcanzar la modernización, ¿cierto? Que va a ser a través de la revolución proletaria y no a través de la modernización burguesa. En el ámbito geopolítico, en esta época, también se derrumba Europa, ¿cierto? Como corazón de la civilización, y emerge Estados Unidos, ¿cierto? Imponiendo sus pautas, por ejemplo, como fue con el Plan Marshall a la Europa occidental, o lo que fue la Unión Soviética en el lado oriental, como puede ser con el COE, ¿cierto? O el Pacto de Varsovia en el ámbito militar y su homólogo capitalista en el mundo occidental, lo que puede ser eh, la OTAN, ¿ya? Entonces, finalmente, el derrumbe de la civilización occidental implica un derrumbe de Europa, ¿ya? Fundamentalmente, y el surgimiento como potencias dominantes a la Unión Soviética y a Estados Unidos, ¿ya? Luego, hay otra pregunta que dice, ¿cuál fue el momento decisivo del siglo XX? Hobsbawm dice que hay un momento decisivo. Este momento decisivo se da en esta época de las catástrofes y tiene relación con la alianza que se da entre el capitalismo, entre las democracias capitalistas, Inglaterra y Francia, con la Unión Soviética. Ya que después de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Recuerden que se vivió el periodo de entreguerras, donde surgen los fascismos y cuya máxima expresión fue el nacionalsocialismo alemán, ¿cierto? Donde se planteaba una crítica profunda al desarrollo del capitalismo y una crítica profunda al comunismo. Entonces, este mundo eh, fascista se oponía a todos los principios morales, políticos, económicos del mundo occidental, incluso el de la Unión Soviética. Es por esto que el momento decisivo del mundo es la alianza antifascista entre el comunismo y el capitalismo contra el nazismo, ¿ya? De alguna forma es decisivo porque implica que el fascismo queda aislado por las dos potencias dominantes, ¿cierto? Que era la Unión Soviética y Estados Unidos y Europa, ¿ya? Es así como el momento decisivo es la alianza antifascista que no solamente se da en Europa o que va a ser con las alianzas de los aliados previo a la Segunda Guerra Mundial, sino que va a ser también en el mundo donde se van a desarrollar frentes antifascistas, cuyo ejemplo en Chile es el Frente Popular. Y la tercera pregunta apunta a la Unión Soviética, ¿cierto? Y dice, describa los dos factores que permitieron a la revolución comunista representada en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas establecer y consolidar su proyecto. ¿Qué permitió a la Unión Soviética finalmente prosperar? Hay dos factores fundamentales. Hay dos factores. El primero tiene que ver con el periodo de entreguerras. La Revolución Rusa comienza en 1917 y se extiende hasta 1923, lo que es conocido como la guerra civil que enfrenta al bando bolchevique con el bando zarista, ¿ya? Y con otras facciones también revolucionarias que no se ajustaban al proyecto del comunismo. Pero ya establecida la victoria de los bolcheviques, no estaba de ninguna forma garantizada su desarrollo o su expansión en el mundo. Es por esto que Hobsbawm dice que hay dos factores que permitieron que la revolución comunista se transformara en un proyecto viable y sólido y una alternativa a las democracias capitalistas. Y esto va a ser, sin duda alguna,
la depresión económica del capitalismo. El crack del 29 va a desatar la crisis económica mundial más grande de la historia del capitalismo, y es así como la Unión Soviética se va a mostrar como una alternativa. Van a decir, mira, nosotros nos fuimos afectados porque no somos parte del capitalismo, y hay otra forma, hay otro modo, que tiene que ver con la colectivización de la tierra, que tiene que ver con la planificación central de la economía, con un gobierno planificador de toda la vida, ¿cierto? A diferencia de lo que era el mundo capitalista, donde se dejaba básicamente a un orden más espontáneo de la actividad económica. Es así como la Gran Depresión va a ser el principal factor que va a permitir que la Unión Soviética se transforme en un proyecto político económico viable. Por otra parte, un segundo factor es el surgimiento del fascismo, ¿cierto? Del nazismo y del fascismo, que van a hacer que la URSS vea un enemigo y en torno a ese enemigo pueda aglutinar sus fuerzas internas, y a través del ejército rojo que se va a imponer por sobre el ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial, va a vencer y finalmente se va a instalar de facto, ¿cierto?, por fuerza, como una potencia hegemónica en el mundo. Es así como, por ejemplo, en la conferencia de Potsdam y Yalta va de alguna forma a marcar sus puntos, y se va a establecer como dominante en 3/4 partes del mundo, ¿cierto? O sea, en una cuarta parte del mundo, o sea, un tercio de la población mundial va a vivir bajo la esfera de un gobierno socialista, cuyo hegemón, cuya referencia era Moscú, en Rusia, la Unión Soviética. ¿Ya? Seguido de esto, ya de finalizada la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Inicia todo un nuevo orden, liderado por Estados Unidos y la Unión Soviética, por una organización de las Naciones Unidas, ¿cierto? Y se empieza a desarrollar un periodo histórico visto como de crecimiento y transformación. Ya de alguna forma aquí se va a marcar buena parte de lo que va a ser el mundo hasta el día de hoy, ¿cierto? Y la primera pregunta de este tema describe en qué consistió la edad de oro del capitalismo y cuál es la crítica que hace el historiador al capitalismo. Primero hay que entender que la gran catástrofe de 1914 a 1945 representó un gran desafío para el bloque capitalista, sobre todo para Estados Unidos y Europa, ya que la Unión Soviética se veía muy fortalecida en el ámbito militar, ideológico, tenía una coherencia interna muy fuerte, y también en el ámbito de la economía, donde se veía muy pujante, ¿cierto? Y no se advertían todavía los problemas de la economía socialista. Es por esto que para el bloque capitalista necesitaba una reconversión, necesitaba una reforma. Y es así como se van a desarrollar las conferencias de Bretton Woods, ¿cierto? Donde el capitalismo va a tomar una perspectiva más colaboracionista, ¿cierto? Creando todas estas instituciones internacionales, lo que va a ser la ONU, lo que va a ser el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el GATT, lo que va a ser la actual Organización Mundial del Comercio. Entonces, finalmente, se van las instituciones, los préstamos que va a hacer Estados Unidos a Europa para reconstruir Europa. Todo ello va a ser una de las características de la edad de oro del capitalismo, la cual es en sí misma un crecimiento sostenido de la economía, un mejoramiento en la calidad de vida de las personas, vista como aumento de la esperanza de vida, ¿cierto? Inserción de la mujer en el mundo del trabajo, una serie de artefactos tecnológicos que van a ir llegando a las familias, ¿cierto? La clase media se va a consolidar, ¿cierto? A través de la lavadora, ¿cierto? Va a llegar el televisor, una serie de electrodomésticos que van a de alguna forma hacer la vida mucho más sencilla para la gente que vive en los países capitalistas. Sin embargo, antes de eso quería compartir una cita de Hobsbawm en base a esta edad de oro, ¿cierto? Que dice así, dice, esta edad de oro es la mayor, la más rápida y la más decisiva que existe en la historia. O sea,
la etapa histórica donde más creció la economía en forma más rápida en un periodo de 20, poco más de 20 años, donde la economía crece enormemente, ¿ya? Y finalmente determina, y con esto se acaba finalmente el mundo, un mundo agrario en buena parte del mundo, donde la mayoría de la población ya no va a vivir en el campo, sino va a empezar a ir a vivir a las ciudades, ¿ya? Pero este mundo, ¿cierto?, tiene ciertas críticas que el historiador Hobsbawm hace al sistema capitalista. Una de las grandes críticas que hace Hobsbawm al sistema capitalista es que el capitalismo experimenta las crisis cíclicas, ¿ya? Como, como puede ser la crisis del 29, ¿cierto? La crisis del petróleo de 1973. Entonces el capitalismo está permanentemente haciendo crisis. Vive periodos de auge, de crecimiento, pero luego cae. Y eso obviamente tiene efectos sociales. Esa es una de las críticas que hace Hobsbawm al capitalismo. Otra de las críticas que hace el historiador Eric Hobsbawm es que no es capaz de dar pleno empleo. Ya no es capaz de dar pleno empleo como si lo podía hacer una economía socialista. ¿Ya? Otra cuestión problemática que Hobsbawm ve en el capitalismo es que hay una lucha de clases. ¿Ya? Esto obviamente es una perspectiva marxista de la historia, pero Hobsbawm señala que en las sociedades capitalistas se da una lucha de clases, ya que la desigualdad, a pesar de un crecimiento de la economía, sigue siendo persistente, incluso puede aumentar. Es así como debido a los problemas sociales que implica el crecimiento de la economía, ¿cierto? Y de nuevos problemas que van ocurriendo, eh, hay un desajuste entre los que son los ingresos que tienen los estados nacionales y lo que son los gastos, ¿cierto? Hay un desequilibrio muy profundo. Claro, la edad de oro del capitalismo, como yo le decía, implicó una reforma de crear una serie de instituciones en el ámbito mundial y en el ámbito nacional también se dio mucho un rol muy protagónico al Estado, lo que se conoció como el Estado benefactor, donde el Estado tenía muchas empresas estatales, donde el Estado también tenía una ayuda social muy fuerte, pero eso generó un profundo desequilibrio entre los gastos del Estado, el gasto público, con los ingresos que realmente tenía ese Estado y la capacidad de generar riqueza. Eso también va a ser una de las causas de la época de la descomposición. Bien, la otra pregunta dice, describe, ¿qué efectos tuvo la época del crecimiento en la transformación de la economía, de la política y de la mentalidad de las sociedades? Bueno, tiene efectos, ¿cierto? Sin duda alguna que la economía se va a convertir en una unidad operativa transnacional, ¿ya? La economía va a empezar a funcionar ya no solamente bajo criterios nacionales, sino bajo criterios transnacionales, ¿ya? Ahí es cuando habría que anotar que la economía finalmente va a ir devorando los intereses políticos nacionales, ¿ya? Y también en el ámbito político vamos a ver que producto de la gran transformación económica, el capitalismo, el bloque capitalista de las democracias, se van a ver fortalecidas en ese periodo, ¿cierto? Se van a ver, se va a afianzar un orden democrático con elecciones, ¿cierto? Y con Estado de Derecho, con constituciones, ¿cierto? Y van a decir, mira, esta es la sociedad libre. ¿Ya? El crecimiento económico va a permitir conservar una sociedad, la sociedad es libre, ¿ya? Y en el ámbito de las mentalidades, obviamente se va a dar un proceso inverso al que estábamos describiendo, que puede ser de mejora para la ciudadanía, ¿cierto? La ciudadanía va a empezar a experimentar una crisis social y moral, donde se va a empezar a desconfiar un poco del racionalismo y del humanismo. Las generaciones van a ir hacia buscando algo nuevo, ¿cierto? Van a caer en esto de la mentalidad de grupo, ¿cierto? Donde van a surgir, no sé, los punky, los skinhead, los hippies, van a surgir grupos, ¿cierto? Que se van a rechazar mutuamente, ¿ya? Y eso lo podemos ver hasta el día de hoy con otras expresiones, ¿cierto? Con otras modas que podríamos advertir, ¿cierto? La mentalidad va a ir cambiando, se va a ir transformando, va a haber una gran transformación cultural en el mundo. Y eso es uno de los grandes efectos de la crisis
del crecimiento, perdón, del bloque capitalista. Y con ello llegamos a la época de la descomposición, ¿cierto? Que inicia con la crisis económica de 1973 hasta el derrumbe de la Unión Soviética en 1991. La primera pregunta dice, analice la crisis moral y social del siglo XX. ¿En qué consistió? ¿Está presente hoy en día? ¿Y por qué es un peligro para la democracia? Bueno, esta pregunta se desprende de lo que es los efectos en la mentalidad de la sociedad, y con ello podríamos decir podríamos decir que en qué consistió. Esta consistió en que las sociedades capitalistas empiezan a experimentar una transformación, ¿cierto? Los jóvenes van a tener un protagonismo muy importante, pero también esa juventud va acompañada de una crítica muy profunda al racionalismo que había caracterizado, por ejemplo, las universidades de Europa y de Estados Unidos, y una crítica al humanismo, ¿cierto? Y esto va a plantear lo que son conocidas como las generaciones a la deriva y perdidas, que no van a saber bien para dónde van, ¿cierto? No van a saber en qué consiste el propósito, ¿cierto? Lo que Hoffman describe generaciones a la deriva, ¿cierto? Aquí voy a citar una parte que es muy elemental para entender todo aquello. Dice que esto tiene que ver con la destrucción del pasado, o más bien con los mecanismos que vinculaban la experiencia contemporánea del individuo con la de las generaciones de los antepasados. La crisis moral tiene mucho que ver con la pérdida de vínculos generacionales, ¿ya? Donde finalmente los abuelos van a dejar de transmitir los valores a los jóvenes. Los jóvenes van a vivir en las ciudades y los abuelos algunos se van a quedar en el campo. Producto del crecimiento urbano, por ejemplo, van a perderse los lazos entre las generaciones más antiguas y las nuevas. Entonces eso va a repercutir notablemente en que los jóvenes no van a saber de dónde vienen ni para dónde van. ¿Ya? En eso consiste la crisis moral y social del siglo XX. En lo que va a ser el individualismo, el egocentrismo, todo eso es un fenómeno que es parte de la crisis moral. Entonces tenemos la otra pregunta de ese apartado, dice, bueno, ¿está presente eso hoy en día? Esa la dejo a tu criterio, ¿cierto? A que evalúe si la pérdida del racionalismo, del humanismo en la sociedad, la generación extraviada, la deriva, esta mentalidad de grupo y esta pérdida de vínculo entre ancianos y jóvenes está hoy en día presente. ¿Y por qué finalmente esto sería un peligro para la democracia? Aquí tienes que conectar lo visto en el ítem 1, ¿cierto? Lo que es el contrato social como fundamento de la democracia y la crisis de la sociedad, ¿cierto? Si la sociedad pierde su unidad, pierde la valoración del diálogo racional, pierde el sentido humanista de la realidad, si las generaciones no saben bien para dónde van, ¿es viable una democracia? ¿Es viable un sistema donde se respete la libertad civil y la voluntad general? Lo dejo ahí para tu reflexión. La otra pregunta dice, analice la situación de las naciones-estado en este periodo. ¿Qué efectos tiene el camino de la identidad de grupo? ¿Qué efectos tiene la transnacionalización de la economía en las naciones-estado? Bueno, ¿cómo están los estados al finalizar el siglo XX? Bueno, se están desmembrando en el bloque socialista y en el bloque capitalista están experimentando profundas crisis. Es por ello que quisiera leer un extracto de lo que es este fin de siglo. ¿Ya? Dice así. Las tensiones generadas por los problemas económicos socavaron los sistemas políticos de la democracia liberal, parlamentarios o presidencialistas, que tan bien habían funcionado en los países capitalistas desarrollados desde la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial.
pero socavaron también los sistemas políticos existentes en el tercer mundo. Las mismas unidades políticas fundamentales, los estados nacionales, territoriales, soberanos e independientes, incluso los más antiguos y estables, resultaron desgarrados por las fuerzas de la economía transnacional y también por los grupos secesionistas, ¿ya? Por las fuerzas internas. Entonces, finalmente tenemos que todo esto, toda esta crisis, es producto, es efecto de la gran transformación, que entra en crisis, ¿cierto? Cuando se empieza empiezan a acabarse los regímenes en el bloque comunista, ¿cierto? Y en el bloque capitalista empiezan también a experimentar profunda crisis, dictadura, ¿cierto? Lo que va a ser el ejemplo más patente en América Latina, donde finalmente el camino de la identidad de grupo pone en riesgo la democracia, ya que los grupos particulares van a perseguir sus propios fines, su propia gratificación, y se va a perder el sentido de unidad nacional. Esto se debe a dos elementos: a la transnacionalización de la economía, donde las empresas globales tienen cada vez más injerencia en lo que hacen los gobiernos, y por tanto la ciudadanía empieza a desconfiar de la lealtad de los gobiernos, porque recuerden, el contrato social es entre gobernantes y gobernados al interior de una nación. Entonces, viene una empresa transnacional a decir lo que tiene que hacer el gobierno, de alguna forma se rompe ese pacto. Y ahí eso tiene profunda relación con la crisis de los estados nacionales a finalizar el siglo XX. Y obviamente, y por otro lado, la identidad de grupo, como decíamos, tiene efectos, ya que la diferenciación, ¿cierto? Esto de yo soy de este grupo y no me junto contigo, tiene profundo efecto en la convivencia pacífica y democrática. Es cosa de ver, echar una mirada a nuestro entorno, ver las noticias y ver cómo finalmente la violencia está a la orden del día. Y para finalizar, tenemos las conclusiones generales, ¿cierto? Dice, considerando el balance de las diferentes personas citadas en la obra del historiador, ¿por qué el siglo XX es contradictorio? ¿Por qué Eric Hobsbawm señala que el siglo XX no terminó nada bien? Bueno, aquí tenemos que echar una mirada al balance que hacen las diferentes personas sobre el siglo XX, ¿ya? Creo que los leamos juntos, ¿cierto? Para poder hacer una reflexión. Isha Berlin dice, he vivido durante la mayor parte del siglo XX sin haber experimentado, debo decir, los sufrimientos personales. Lo recuerdo como el siglo más terrible de la historia occidental. Ahí está la primera contradicción, ¿cierto? Que para mucha gente representó una vida tranquila, donde aumentaron su esperanza de vida, donde mejoraron sus condiciones, pero ellos ven que es el periodo de la historia más terrible de la historia occidental. ¿Por qué? Por las matanzas, ¿cierto? De las guerras mundiales, ¿cierto? Y a pesar de que hubo una época de expansión y crecimiento, esa época de expansión y crecimiento estuvo marcada por revoluciones, ¿cierto? Por movimientos de liberación nacional, el proceso de descolonización, que fue muy duro, ¿cierto? En los países que lo experimentaron. Véase, por ejemplo, Chile, ¿cierto? El periodo 1960 a 1990, ¿cierto? Donde vivimos de la revolución en libertad a la revolución con empanada de vino tinto, a la dictadura, al gobierno militar y dictadura, ¿cierto? Que vivió Chile, ¿cierto? Y la fragmentación profunda de nuestra sociedad. Eso también se vivió en el mundo y en escala mucho más profunda incluso. El antropólogo Julio Caro Baroja dice, existe una marcada contradicción entre la trayectoria vital de la humanidad, la niñez, la juventud y la vejez han pasado serenamente sin grandes sobresaltos, y los hechos acontecidos en el siglo XX, los terribles acontecimientos que ha vivido la humanidad. Y así te invito a que tú mismo lo revises, ¿cierto? Las opiniones de estos autores y finalmente pueda responder a la pregunta, ¿cierto? Este es un balance.
¿por qué las diferentes personas coinciden en que a pesar de los progresos en el ámbito de la ciencia, ¿cierto? Incluso en el ámbito de la liberación de la mujer, a pesar de todo eso, el siglo XX es terrible en el ámbito de la pérdida del sentido unitario de una sociedad y también en en la crisis profunda en el ámbito de la guerra, ya que se perdió el respeto por los civiles. Las guerras ya involucran a los civiles, atacan a los civiles, o muchas veces grupos guerrilleros se esconden detrás de los civiles para llevar a cabo su acto. Entonces, de alguna manera, es una contradicción, ya que por un lado hay un progreso material, pero por el otro lado hay un retroceso espiritual y mental en la sociedad. A eso apunta a esta idea de que el siglo XX no terminó nada bien, ya que termina con guerra, ¿cierto? Con lo que es la guerra de los Balcanes. Empieza con una guerra y termina con una guerra, ¿cierto? Eh, entonces, de alguna forma, es una contradicción porque hay, por un lado, un progreso material, pero por otro lado hay una decadencia moral, social, en el ámbito de la guerra, donde ya no se respeta a la población civil y las vidas y las pérdidas de vida humana son muy impactantes en una guerra, en las guerras del siglo XX. La otra pregunta dice, describa y explique el paralelismo que hace el autor sobre el mundo en 1914 y 1991, la cual lo podemos proyectar también hasta el día de hoy. Y bueno, datos. Eh, respecto a 1914, 1990 tiene 3 veces más población. Ha aumentado la población, hay más alimentos, más población. Ha aumentado el nivel de desarrollo humano, hay mayor alimentación, mayor esperanza de vida, la altura de las personas es mayor, eh, hay más riqueza, hay más cantidad de bienes y servicios, la población está más instruida, hay más años de escolaridad, más gente que entra en la educación superior, pero ahí el historiador dice que hay matices, ¿cierto? Y él diría que no por tener más años de estudio, la persona es más educada y más instruida. ¿Ya? También haciendo este paralelismo, en 1990 hay un dominio de la tecnología revolucionaria. Dice, hay nuevos tiempos marcados por las tecnologías de la información, hay mayor, se ha industrializado el ocio, eh, los transportes y las telecomunicaciones marcan de alguna forma la vida de las personas. Pero a pesar de todo eso, hay una contradicción fundamental con lo que él llama los niveles de barbarie. El autorador dice que hay una contradicción, que es que el siglo XX está marcado con que las guerras finalmente atacan la economía de los países, estrangular la economía, dejarlos sin insumos, atacando directamente la infraestructura pública, los caminos, los ferrocarriles, los oleoductos, destruir a la población civil, matanzas. Reaparece la tortura como mecanismo de acción política. El asesinato por agentes civiles de los estados se transforma en una práctica cotidiana en África, en América Latina, en Asia. La guerra de Vietnam, ¿cierto? La guerra de Afganistán, la guerra de los Balcanes, la guerra del Golfo al terminar el siglo XX. O sea, hay una barbarización en los mecanismos de la guerra. Ya, antes, por ejemplo, ahí el autor dice que en 1914, antes de 1914, la guerra era entre pequeños ejércitos, ¿cierto? Entre ejércitos, ¿cierto? Y se peleaban fuera de las ciudades. No implicaba un enfrentamiento directo entre la población civil y los militares. A finalizar el siglo XX, el panorama es todo lo contrario. Las guerras involucran a los civiles. Esa es la principal contradicción, que también nos puede ayudar a responder la pregunta anterior. En fin, ese es el paralelismo que podríamos hacer, ¿cierto? Un mundo más dotado de bienes y servicios, con más esperanza de vida, pero por otro lado, con mayores asesinatos, mayor reaparición de la tortura, guerras que atentan contra la economía de los países.
La otra pregunta dice, indique y explique las 3 transformaciones más significativas hacia fines del siglo XX. Son 3. ¿Ya? La primera es el mundo global no eurocéntrico, donde ya Europa pierde la hegemonía en el mundo y Estados Unidos es la principal potencia hegemónica. Ya no es la URSS, ya en algún momento del siglo XX fue la URSS, ¿cierto? Y Estados Unidos, pero la Unión Soviética cae en 1991 y aquí la pregunta dice a fines del siglo XX. Entonces está hablando de lo que sería Estados Unidos como única potencia hegemónica mundial, pero dirigiendo un mundo como unidad operativa mundial, ¿cierto? Como un mundo global, no eurocéntrico, ¿ya? Donde la población, donde Europa, por ejemplo, ya no es ni el más poblado, ni el que tiene mayor economía, ¿cierto? Y otro punto importante dentro de esa primera gran consecuencia es que el mundo va a ser muy desigual en lo productivo y en la generación de riqueza. Va a haber un mundo muy pobre, muy poco productivo, y va a haber un mundo muy rico, muy productivo. Ejemplo de esto en el día de hoy es la migración, ¿cierto? La migración de países muy pobres, muy poco productivos, a países más desarrollados, ¿cierto? Donde hay una riqueza y posibilidades de desarrollar una vida más digna, más libre, con mayor acceso a los bienes y servicios. ¿Ya? Esa es la primera, ¿cierto? El mundo global no eurocéntrico, liderado por los Estados Unidos de América. En la segunda gran transformación profunda del mundo que podemos ver hasta el día de hoy es el mundo comunidad operativa y la incapacidad que tienen los estados nacionales para adaptarse a ese cambio. ¿Ya? Se va a ver al mundo como una aldea global, como una economía tecnificada, donde hay una inadaptabilidad entre lo público y lo colectivo. ¿Ya? Las sociedades no logran adaptarse bien a este cambio, como grupo, como nación, pero sí los individuos se incorporan rápidamente al consumo, rápidamente a los transportes. Ahí hay una contradicción que el autor ve en esta gran transformación del mundo comunidad operativa mundial. ¿Ya? Pero un elemento importante es la incapacidad que tienen los estados de adaptarse bien a este cambio, ¿cierto? Ahora se habla mucho, no sé, de lo que puede hacer un estado cambiando su constitución, pero ¿realmente puede un Estado dirigir los destinos de su país o es realmente la economía mundial los que dirigen los destinos de los países? Según Hobsbawm, ya no son los países nacionales como territorios soberanos independientes, sino que son las economías transnacionales las que dirigen el mundo. ¿Ya? Liderados por Estados Unidos, ¿cierto? Que es la potencia hegemónica. ¿Ya? Y la tercera y más significativa consecuencia del siglo XX o gran transformación es la ruptura de los vínculos generacionales, ¿ya? Ahí podemos enumerar una serie de ejemplos, ¿cierto? La desvalorización del pasado, la historia ya no tiene sentido, hay un desconocimiento de la historia, la gente trata de reescribir la historia a su conveniencia, hay una desintegración de las antiguas pautas de relaciones sociales, lo que hablábamos hace un momento, ¿cierto? Los abuelos ya no crían a los nietos. Eh, por lo tanto, se pierden los valores de la colaboración y de la, y de la identidad nacional, resurgiendo los valores individualistas, el egocentrismo, la mentalidad de grupo, ya la búsqueda de la propia gratificación en vez de buscar el interés colectivo de la nación. ¿Ya? Entonces, finalmente, hay una ruptura muy profunda entre el pasado y el presente. Dice Hobsbawm que las sociedades viven como en un eterno presente, donde están perdidos y a la deriva. Entonces, finalmente, lo que tienes que hacer es escoger una de estas grandes consecuencias y evaluar su repercusión en la sociedad actual. ¿Qué tan presentes están? ¿Qué ejemplos tú puedes ver en tu entorno? ¿Ya? Bien, espero te haya podido ayudar.
¿ya? Cualquier duda, consulta, me la hace saber, ¿ya? Para concluir, te sugiero leer el texto Visión panorámica del siglo XX y, y ver este video, ¿cierto? Ver este video que espero te haya ayudado. Puede ir deteniéndolo, ¿cierto? Para ir encontrando los puntos clave. Pero espero que esta visión panorámica del siglo XX pueda responder a la pregunta que planteamos al inicio, ¿cierto? ¿Por qué los acontecimientos del siglo XX tienen repercusión en la actualidad? O sea, el mundo comunidad operativa global, la pérdida de los vínculos generacionales y la hegemonía de Estados Unidos en el mundo siguen siendo de alguna forma los puntos claves para entender el mundo actual y cómo se va a estructurar la ciudadanía en el mundo contemporáneo. Hoy en día se está hablando de una ciudadanía global, los valores individualistas son muy fuertes, ya implica mi propia vida, ¿cierto? Ya no tanto lo del otro. Entonces, eso es lo que es una de alguna forma de las críticas de Hobsbawm al finalizar el siglo XX, y por eso es un siglo tan contradictorio, en la cual hay avances, pero también hay profundos retrocesos, una profunda degradación de los sentidos humanos, de la convivencia pacífica y de la convivencia en hermandad. Bien, eso fue todo. Cuídense mucho. Éxito en todo lo que emprendan. Chao.